Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista para que nos venga a actualizar de toda la temática económica. Ya estamos entrando a un periodo que proyectamos los expertos va a empezar muy complicado o va a terminar 2022 muy complicado para iniciar un 2023, que ahí todos miran con bastante expectativa. Ya lo vemos conectado en nuestro locutorio virtual y ustedes lo van a oír. Es Iván Valenzuela, nuestro columnista. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, Iván. Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan desde sus casas o rumbo al trabajo. Buenos días, Leslie. Buenos días, Ángela. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buena introducción. Creo que ya hemos hablado bastante de lo que está ocurriendo en la economía nacional y en la economía mundial. Y en ese sentido quiero plantear hoy día lo que ocurrió la semana pasada, en el sentido de que Estados Unidos, ya la Reserva Federal aumentó de una u otra forma para controlar la inflación, aumentó la tasa, digamos, la tasa de política monetaria americana, la aumentó en 75 puntos base, ¿ya? Y lo cual sorprendió de una u otra forma al mercado, llegando a una máxima de 4,5% para el periodo del cuarto trimestre de este año, más el primer trimestre del próximo año. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué hizo ese aumento para poder controlar la inflación? También puso en alerta a los mercados y reaccionaron en forma inmediata a los mercados. Por ejemplo, el Dow Jones ya cayó significativamente, el S&P 500 de Estados Unidos también cayó significativamente y repercutió ya con un aumento significativo del dólar. El martes de la semana pasada en Chile teníamos un precio del dólar de alrededor de 930 pesos y terminamos en la semana en alrededor de 970 pesos el viernes. Es decir, producto de esto, hay señales que están haciendo que los mercados financieros ya reaccionen y eso significa irse protegiendo desde el punto de vista de los inversionistas y eso hace de una u otra forma un aumento significativo del dólar. Fíjense que yo estaba viendo recién, hoy día en este momento, el precio del dólar y va al incremento nuevamente hoy día, es decir, de una u otra forma, ese tipo de reacciones produce impactos significativos en los mercados. Y ustedes dirán, ¿y qué impacto nos produce el aumento del dólar? Para los exportadores chilenos es bastante beneficioso porque las divisas que van a tener al convertirlo a peso son más significativas, pero desde el punto de vista de los importadores, recordemos que Chile, gran parte de su canasta ya es importada. ¿Y eso qué significa? Un aumento de la energía y eso repercute de una u otra forma en los combustibles, o repercute en los costos de producción, un aumento de los costos de las materias primas y eso repercute en los precios y eso hace que aumenten los precios y eso nos sigue poniendo en la alerta por el tema de la inflación que acuérdense que teníamos de alrededor de un 14% y con esto podría de una u otra forma, a pesar de que el Banco Central dice que la debe controlar de aquí a los próximos meses, si está poniendo estas variables es poco probable que se vuelva a controlar y como les dije la columna anterior, es probable, según nuestro diagnóstico, es probable que el Banco Central vuelva a subir la tasa de política monetaria. El banco dijo que no le iba a subir, pero con estos antecedentes pueden subir y eso significa de una u otra forma tratar de ir controlando la cantidad de dinero que hoy día está circulando. Recordemos que todavía hay mucha plata que todavía está principalmente en las cuentas corrientes, principalmente del retiro 1, retiro 2 y así sucesivamente. ¿Y eso qué significa? Que hay dinero que está dispuesto a consumir y eso nos afecta directamente desde el punto de vista del manejo o el control de la inflación. También hay otro antecedente que es sumamente importante señalar lo que ocurrió también la semana pasada, ya que la clasificación crediticia de Chile también cayó, ¿ya? Y eso también es riesgoso para el país, producto de ciertas circunstancias que se están dando en nuestro país. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, qué es lo que están esperando los ciudadanos en los próximos meses del proceso constituyente. Ahí he visto los datos y la mayoría se inclina por
por un proceso mixto, pero ahí todavía hay que llegar a ciertos acuerdos y eso propone incertidumbre. Lo que está ocurriendo en las discusiones con la reforma de pensiones, las discusiones que se están llevando con la reforma tributaria. Y recordemos también, Ángela y Leslie, que la semana pasada el ministro de Hacienda estuvo en Estados Unidos, recordemos también, y lo que estuvo tratando de hacer es tratar de explicar que la economía chilena es una economía estable y con eso seguir atrayendo inversión o tratando de mantener la inversión, lo cual es complejo principalmente por los escenarios que se están dando, pero están haciendo los esfuerzos, y no lo puedo desconocer, para poder retomar la senda de desarrollo principalmente, diría yo, a fines del próximo año, porque hoy día las proyecciones que tienen, incluso de Estados Unidos, las proyecciones que acaban de darse de crecimiento para Estados Unidos van a la baja por el proceso de recesión que hemos visto. La tasa de desempleo de Estados Unidos, lo que dijo la semana pasada, que van a incrementarse, y eso produce esta incertidumbre y estos procesos económicos que se están viendo. Esta semana aquí en Chile debería estar saliendo la tasa de desempleo, vamos a ver cómo va a estar la evolución. Sabemos que la tasa de desempleo en Chile no estamos generando empleo, sino que se está manteniendo el empleo, y eso siguen siendo símbolos del proceso de recesión que deberíamos estar entrando a comienzos del próximo año. Que ya lo estamos viviendo, eso no cabe la menor duda, pero todavía no se ha pronunciado de que estamos en recesión real, siempre estamos hablando de recesión técnica porque nos faltan algunos datos. Iván, y ahí, porque hemos aprendido también a través de nuestros columnistas y a través también de la prensa que le ha puesto bastante énfasis al tema económico por ser uno de los que ha marcado la agenda durante este año, que claro, las medidas son retroactivas, así como se nos decía, ojo con el tema de los retiros, ojo con estas decisiones porque no lo vamos a ver ahora, sino que más adelante. Muchos decían, oye, no está pasando nada con el tema de los retiros, pero ahora lo estamos viendo. Lo mismo pasa con las medidas que ha tomado el Banco Central. Tú, como más entendido en el tema, ¿cuándo deberíamos ver, pese al escenario bastante adverso, cuándo deberíamos ver que las medidas de estos entes, tanto nacionales como internacionales, deberían ya notarse algo dentro de la economía? Yo creo que a fines del cuarto trimestre de este año. ¿Por qué digo eso? Porque como les decía anteriormente, todavía hay gente que tiene mucho dinero o tiene dinero, ya que tiene dinero que todavía está sin utilizar en las cuentas corrientes, principalmente de esos retiros. Y ese dinero en algún momento va a salir a consumo y eso va a significar nuevamente, en vez de bajar la inflación, ir creciendo la inflación. Por lo tanto, ese dinero, en la medida que se vaya consumiendo y de una u otra forma con los aumentos en las tasas de política monetaria, que el Banco Central está controlando la cantidad de dinero que está circulando, que ese es el objetivo que tiene, controlar la cantidad de dinero para de una u otra no se produzca este incremento significativo en los precios producto de la alta demanda o del consumo de las personas, porque la economía hoy día se está moviendo principalmente por el consumo y eso tiene que ver con esos recursos. Por lo tanto, yo lo que veo ya desde el punto de vista del control de la inflación, que los primeros resultados deberían estarse viendo a fines del cuarto trimestre de este año, ya deberían estarse dando. Pero no significa que la inflación va a disminuir en forma inmediata, Ángela, el primer trimestre del próximo año. El proceso de control de la inflación para llegar a los estándares de un 3% nos vamos a demorar a lo menos 2 años, 2 años y medio. Y eso no hay que desconocerlo, pero eso significa que para seguirlo controlando las tasas de interés o las tasas de política monetaria van a estar altas. Y cuando tú tienes una tasa alta, repercute principalmente en los créditos para disminuir la cantidad de dinero circulando y al disminuir eso también te repercute en inversiones. Por ejemplo, solicitar un crédito hipotecario te va a repercutir y eso significa que repercute en la producción, en este caso, de las empresas constructoras, en la comercialización de estos bienes y eso también lo tenemos que tener claro. Por eso, de una u otra forma, la recesión o el crecimiento negativo que debería tener Chile va a estar principalmente no en el año 2022, vamos a tener un crecimiento positivo, incluso el Fondo Monetario Internacional la semana pasada dijo que el crecimiento de Chile no iba a ser 1,5, sino que iba a ser cercano a 2.
Pero el 2023, de una u otra forma, deberíamos tener un crecimiento negativo, principalmente porque la producción de bienes ha ido disminuyendo y Chile se caracteriza y nuestra región se caracteriza principalmente, nuestro Producto Interno Bruto está enfocado principalmente en la producción de bienes y servicios, principalmente bienes ligados a la industria, y eso va a ir repercutiendo significativamente. Ahora, dime. Iván, sí, lo que pasa es que estaba pensando también en que ahora estamos ya en una reapertura más, más total, ¿cierto? Ya del sábado se van a eliminar aforos, por ejemplo, para eventos masivos y pasó el 18, que además fue muy bueno respecto a todo lo que fue compra, las fondas derramadas que estuvieron llenísimas todos los días. Entonces, esa circulación también, ¿cómo afecta? ¿Es positivo que ahora podamos tener más eventos masivos? Todo este movimiento. También, ¿cómo nos va a afectar? Claro, todo ello va a afectar la cantidad de personas. Vuelvo a insistir, si tú ves lo que ocurrió en las fiestas patrias o lo que ha estado ocurriendo en estos eventos y uno dice si el Banco Central está manejando ya el consumo, está manejando la tasa de política monetaria para que las personas no se endeuden, ¿de dónde están sacando los recursos las personas para ir a estos eventos, para consumir en estos eventos? Vuelvo a lo que les decía anteriormente, hay mucha gente que hizo los retiros y esos dineros, ¿dónde estaban? No se habían consumido. Hay algunos que consumieron efectivamente, repararon sus bienes, hicieron algunas inversiones, pero hay un monto importante de personas que todavía no había ocupado esos recursos. Y esos recursos son los que se están ocupando hoy día y eso, Leslie, está haciendo de una u otra forma que aumente la prestación de servicios principalmente, y eso ha estado haciendo que aumente la demanda y eso ha hecho que los precios hayan subido, ¿ya? Eso hace que los precios hayan subido. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Una vez que se ocupen esos recursos. Y por eso te decía que la estimación de esa utilización de recursos debería estar tendiente al fines del cuarto trimestre de este año. Por eso el próximo año deberíamos tener un crecimiento negativo, ya porque va a disminuir el consumo, porque ya no va a haber este dinero, la gente no se va, el endeudamiento va a ser mucho más caro, ya no va a quedar tanta plata en ahorro en estas cuentas ya producto de los retiros, y eso va a hacer que disminuya la producción de bienes y servicios, principalmente por la disminución del consumo, y ahí deberíamos tener un crecimiento negativo el próximo año, el 2023, para retornar a una senda de crecimiento muy pequeñito en el año 2024, pero es esa la situación. Ahora, pero también es importante, no sé si vieron ustedes la semana pasada, y también lo quiero poner en contexto, no sé si vieron los análisis que hay desde la semana pasada, lo que está ocurriendo desde el punto de vista del uso de los recursos gubernamentales, por ejemplo, las regiones, los gobiernos regionales, el informe de la semana pasada era que en promedio los gobiernos regionales, es decir, las 16 regiones, producto de este proceso de descentralización, el gasto estaba alrededor de un 30%. ¿Ya? Un 30%, a excepción de la región del Biobío, que era la que iba liderando con más de un 60%. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo ello? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se pueden gastar? ¿Por qué no se pueden efectuar el consumo? ¿Por qué no se pueden desarrollar una serie de inversiones? Porque muchas veces los proyectos que uno se levanta o los proyectos que uno realiza, cuando los va a ejecutar los precios son distintos, entonces hay que ir haciendo constantemente ajustes de precios, y si tú no puedes hacer esos ajustes de precios es poco probable que muchas de las inversiones se puedan realizar porque los recursos que estaban aprobados no alcanzan. Si yo voy a ir a un término bien sencillo, si ustedes utilizan sus automóviles particulares. Hace un año atrás, voy a poner el caso mío, hace un año atrás el consumo, llenar el estanque del auto particular costaba alrededor de 40.000 pesos. Hoy día, ¿cuánto sale llenar ese automóvil? ¿Cuánto sale? Más de 60.000 pesos, es decir, hay un aumento significativo. Entonces, cuando uno eleva un proyecto y ese proyecto uno pensaba que iba a gastar 10, hoy día no está gastando 10. ¿Y eso qué significa? Que se va estancando el proceso del gasto, se va estancando el proceso de la construcción. ¿Y eso qué significa? Ir haciendo los ajustes correspondientes. Entonces, cuando tú tienes que las regiones ya están gastando en promedio 30%, también es preocupante. No sé si clarifiqué. Absolutamente, Iván.
Absolutamente, pero como siempre el tiempo nos alcanza acá en nuestro programa. Bueno, Iván Valenzuela, nuestro columnista, ustedes lo estaban escuchando, actualizándonos de todas las novedades del mundo económico, también dándonos ciertas luces de lo que viene para las próximas semanas, así que te agradecemos el que hayas comenzado la semana con nosotros y esperamos encontrarnos en 15 días más. Un abrazo, que tengan una buena semana. Y veamos los resultados de esta semana, principalmente en datos económicos, desempleo, índice de producción, etcétera, etcétera. Un abrazo, que estén bien. Así es. Tú Gracias, también, Iván. Igual. Ahí lo teníamos, sí, hay que estar bastante alerta, como decía Iván, estar revisando constantemente qué es lo que pasa en el mundo económico, porque finalmente nos estamos dando cuenta que a todos nos afecta. Así es. Siempre hay ahí una afectación ahí al bolsillo. Sí, lo de Llega la tarde, benzina es pero muy llega. real. Sí. Lo de la benzina es muy real, sí. Y no solamente la benzina, muchos productos también que uno compraba antes a un precio y ahora están, pero por las nubes. Así es. Cada vez que voy al supermercado pienso lo mismo.